Hoy es domingo 21 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Quédate hasta el final del video porque cada detalle es importante. Un violento robo domiciliario se registró esta madrugada en una lujosa hospedería ubicada en Condado en San Juan, donde según la información preliminar, una adolescente de 13 años fue presuntamente víctima de agresión sexual y se reportó además el hurto de un arma de fuego. El incidente generó una amplia movilización de la policía municipal y agentes de la zona turística, quienes aseguraron la escena e iniciaron las entrevistas iniciales, solicitando de inmediato la intervención de personal especializado de la División de Robos y la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que quedaron a cargo de la investigación. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad de la víctima, ni sobre posibles sospechosos, pero confirmaron que la pesquisa se centra en esclarecer tanto las circunstancias del escalamiento como la alegada agresión sexual, así como en dar con los responsables del hurto del arma reportada en la residencia. El caso ha generado gran preocupación en la zona, considerada una de las áreas de mayor concentración turística de Puerto Rico, lo que refuerza la presión sobre las agencias de seguridad para resolver con prontitud este delicado y sensible incidente. La madrugada de hoy domingo volvió a teñirse de violencia en Puerto Rico, con dos tiroteos casi simultáneos en distintos municipios que dejaron al menos 4 personas heridas, una de ellas en condición crítica según confirmaron las autoridades. El primero de los incidentes ocurrió a la 1:56 de la mañana en la calle Montellanos, de la urbanización Matienzo Cintrón en Atorrey, cerca del complejo polideportivo Rebecca Colbert, donde una pareja que transitaba en un Toyota Corolla fue atacada a tiros. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre recibió múltiples impactos de bala en el abdomen y la mujer fue alcanzada en una pierna, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante y se estrellara contra la verja de una residencia. No se descarta que en el vehículo viajara otra persona que pudo haber resultado herida y abandonado el lugar antes de la llegada de la policía. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras, mientras agentes del CIC de San Juan quedaron a cargo de la pesquisa. Apenas minutos después, a las 2:08 de la mañana, otro tiroteo sacudió a Residencial Loma Alta en Carolina, donde 2 hombres resultaron heridos. Uno recibió atención médica inmediata por paramédicos en la escena y el otro fue transportado por vecinos hasta un hospital cercano. El CIC de Carolina asumió la investigación de este segundo caso. Ambas escenas permanecen bajo análisis y las autoridades reiteraron que las pesquisas se mantienen activas. La violencia armada dejó nuevamente un saldo alarmante en el sur del país, cuando en la madrugada de hoy domingo resultó gravemente herido Roberto Rodríguez Calderín, de 26 años, tras ser atacado a tiros en la calle Gatel de Yauco, cerca de una panadería. Según la información provista por la policía, los hechos se registraron a eso de la 1:56 de la mañana, cuando varios individuos abrieron fuego con rifles de asalto contra el joven, quien recibió múltiples impactos de bala. Rodríguez Calderín fue trasladado inicialmente a un hospital de la zona, donde tuvo que ser intubado y posteriormente fue movilizado en ambulancia aérea hasta el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece en condición crítica. Durante la balacera, varios vehículos estacionados en la calle también resultaron con impactos de bala. El caso quedó en manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que continúan recopilando evidencia en la escena. La figura de Rodríguez Calderín no es desconocida para las autoridades. En junio del 2021 fue vinculado a la investigación por el asesinato del abogado Juan Rodríguez Alvira, cuyo cuerpo parcialmente calcinado fue hallado en la entrada del castillo de Mario Mercado, en la carretera 127 de Guayanilla, tras salir de su residencia en Ponce para un encuentro en Yauco con Elinet Rodríguez Calderín, conocida en redes sociales como Eli Fantasy y hermana del herido, quien actualmente reside en Florida. Además, en el año 2023, Rodríguez Calderín figuró en la lista de los más buscados por un caso de violencia doméstica por el cual fue arrestado y convicto. Las autoridades mantienen activa la investigación.
La policía confirmó que un trágico accidente de carácter fatal con motora se registró en la madrugada en la carretera PR3 kilómetro 0.3 en dirección de Carolina hacia Río Piedras, cobrando la vida de una pareja que viajaba en una motocicleta Yamaha. Según el informe preliminar, mientras transitaban por la vía, el conductor impactó la valla metálica instalada sobre la barrera central de hormigón, lo que provocó que tanto él como su acompañante cayeran al pavimento, siendo arrollado por otro vehículo y falleciendo en el acto. Posteriormente, un Toyota Yaris color blanco, conducido por José Matos Castillo de 39 años y residente de San Juan, fue ocupado en la carretera PR1 frente al Jardín Botánico al ser vinculado con el incidente. El conductor se negó a realizarse la prueba de alcohol en el aliento, por lo que se espera por la expedición de una orden de registro para extraerle sangre y determinar si manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Las víctimas, cuyas identidades aún no han sido divulgadas, se dirigía en dirección de Río Piedras hacia Caguas al momento del accidente. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras trabajaron la escena y continúan recopilando evidencia para esclarecer todos los pormenores de esta fatal colisión. Un violento asalto a mano armada se reportó durante la madrugada en Dorado, cuando un motociclista que transitaba por la carretera PR 142 en el sector La Claridad, conocida como el desvío hacia Corozal, fue interceptado por 4 individuos que lo hirieron de bala y le robaron su motora. Según el informe policiaco, los hechos ocurrieron a eso de las 1:50 de la mañana, cuando la víctima se dirigía hacia la carretera PR2 y fue sorprendida por un vehículo color rojo con aproximadamente 4 ocupantes armados y profiriendo palabras soeces. Los asaltantes lo despojaron de una motora del año 2024, la cual contenía en su interior 2 cargadores y varias municiones para las que el perjudicado posee licencia. Tras consumar el carjacking, los maleantes huyeron en la motora robada y realizaron un disparo que impactó al conductor en el muslo derecho. El hombre fue trasladado a una institución hospitalaria en Dorado, donde se encuentra en condición estable. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja quedó a cargo de la pesquisa para dar con los responsables de este ataque armado. Antes de continuar, si te gusta cómo hacemos este contenido, comenta y dale like al video, eso nos ayuda muchísimo. La policía informó que la investigación realizada por la División de Homicidios del CIC de Ponce, junto a la Fiscalía, culminó con la erradicación de cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas contra Alejandro Juan Cintrón Vázquez, de 35 años, señalado como responsable de dar muerte a Jason Yaniel Vélez Santos, de 29 años, en hechos ocurridos en la madrugada del viernes en la carretera PR14 Puente Las Betances en Ponce. Según la pesquisa, Vélez Santos transitaba en motora en dirección oeste a este cuando fue interceptado por Cintrón Vázquez, quien utilizando un arma de fuego le realizó múltiples disparos que le provocaron la muerte en el acto. El incidente fue detectado inicialmente por policías municipales que patrullaban la zona y que al escuchar las detonaciones llegaron al lugar encontrando a la víctima tirada en el pavimento ya sin signos vitales. La Fiscalía presentó cargos por asesinato en primer grado y la ley de armas, y tras evaluar la prueba, una jueza del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto contra Cintrón Vázquez, imponiéndole una fianza global de $200,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas. La vista preliminar fue señalada para el próximo 30 de septiembre. Tanto el acusado como la víctima eran residentes de Ponce. La Policía Municipal de Humacao confirmó un grave incidente de violencia de género que se reportó en horas de la madrugada de hoy domingo en el sector Santana del barrio La Fermina, donde una mujer resultó herida con un arma blanca tras ser atacada por su expareja consensual. Según la querella, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:59 de la madrugada, cuando el agresor forzó la puerta de la vivienda, logró acceso al interior y llegó hasta el dormitorio de la víctima, donde intentó asfixiarla en la cama. Acto seguido sacó un cuchillo de su cintura con la que la amenazó, advirtiendo que la asesinaría. La mujer logró salir hasta la puerta del cuarto y pedir ayuda a su hermano, quien se encontraba en una habitación contigua, pero en medio del forcejeo el individuo la agredió con el arma blanca, provocándole una herida abierta en el muslo izquierdo. Tras la agresión, el sujeto huyó de la residencia con rumbo desconocido. La víctima fue transportada por familiares a un hospital de la
la zona, donde recibió 3 puntos de sutura y su condición fue descrita como estable. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación y mantienen activa la búsqueda del sospechoso. La policía confirmó que un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer sábado en la avenida Toa Alta Heights, frente a la farmacia Nieves en Toa Alta, dejó como saldo la muerte de un joven motorista identificado como Reinaldo Blanco Nieves, de 23 años. El incidente se reportó a las 3:36 de la tarde, cuando, según la investigación preliminar, la conductora Saudi Hernández, de 57 años, transitaba sin las debidas precauciones e impactó al motociclista, provocando que este perdiera el control y saliera expulsado hasta una guagua Nissan Pathfinder color vino que estaba estacionada a orillas de la carretera. Blanco Nieves sufrió heridas de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. La fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver, mientras agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón y personal de manejo de emergencias de Toa Alta trabajaron la escena como parte del protocolo investigativo. A la conductora se le realizó la prueba de aliento y se confirmó que no tenía alcohol en su organismo. Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer en su totalidad las circunstancias de esta tragedia vial. Un tiroteo alteró la tranquilidad de la zona turística en horas de la madrugada de hoy domingo, cuando un hombre resultó herido de bala en el estacionamiento del restaurante de comida rápida Burger King, ubicado en la avenida Isla Verde en Carolina. Según la información oficial, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre la situación, y al llegar al lugar, las unidades policíacas encontraron a Leonardo Rivera Otero, de 31 años, con varias heridas de bala en el área del abdomen. El perjudicado fue trasladado de inmediato a una institución hospitalaria, donde al momento se desconoce su condición de salud. Como parte de la investigación, una mujer fue detenida y permanece bajo custodia de la policía, mientras personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina continúa con la pesquisa para esclarecer las circunstancias que rodearon este violento incidente. La policía confirmó que en la tarde de ayer se reportó una querella de agresión agravada en el residencial Fernando Luis García en Utuado, luego de que un hombre de 28 años atacara de manera violenta a 2 personas utilizando un objeto contundente y sin mediar palabra. El incidente fue notificado a través del sistema de emergencias, lo que permitió la movilización de las autoridades al lugar. Según la información preliminar, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 41 años y otro de 28 años, quienes resultaron con heridas que requirieron ser trasladados a diferentes instituciones hospitalarias para recibir atención médica. Se indicó que uno de los perjudicados fue dado de alta tras ser estabilizado, mientras que el otro permanece recluido en condición de cuidado. La División de Homicidios del 6 de Utuado se hizo cargo de la investigación para determinar las circunstancias que motivaron el ataque y la posible erradicación de cargos criminales contra el agresor. La policía investiga una agresión reportada en la madrugada de hoy domingo en el barrio Guabate, en Calley, donde un hombre resultó con múltiples heridas tras ser atacado por varias personas en las inmediaciones del negocio La Llamarada, ubicado en la carretera 184. Según informó el querellante, mientras se encontraba en el lugar fue sorprendido por varios individuos que lo golpearon en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, provocándole lesiones de consideración. Tras el ataque, el perjudicado se retiró de la escena y acudió por sus propios medios a un hospital de la zona, donde el médico de turno le diagnosticó una herida abierta en la cabeza, laceraciones en los labios y el desprendimiento de un diente. El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, que continuará con la pesquisa para identificar a los responsables. La policía informó que un hombre resultó herido tras un robo a mano armada reportado en horas de la noche en el barrio Cotomabú de Humacao, en un incidente que mantiene bajo investigación a las autoridades. Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:04 de la noche, cuando 2 individuos, uno de ellos portando un arma de fuego, descendieron de un vehículo blanco que se detuvo frente a la residencia del querellante. Al percatarse de la situación, la víctima corrió hacia una vivienda cercana para pedir ayuda.
madrugada, momento en que los asaltantes aprovecharon para entrar a la casa por una puerta que había quedado abierta. Una vez dentro, los delincuentes se apropiaron de una cadena de oro de 10 quilates y un iPhone Pro 16 Max, color azul, cuyo valor no fue estimado en el informe inicial. Durante su intento de escapar, el perjudicado sufrió una laceración en la tibia de la pierna izquierda, por lo que recibió asistencia de paramédicos. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que se encargará de profundizar en la pesquisa para dar con los responsables. La policía investiga la muerte de un hombre reportada esta mañana en la urbanización Corchado en Isabela, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la residencia, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Hugo Moro Padín, de 40 años y residente del municipio, cuyo cadáver será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la realización de la autopsia y las pruebas periciales que permitan establecer las causas del deceso. La pesquisa inicial fue realizada por el distrito de Isabela, quien posteriormente refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de esta muerte. Un violento carjacking fue reportado ayer a las 10:03 de la noche en la calle del Pilar en Río Piedras, donde un ciudadano fue despojado de su vehículo y pertenencias bajo amenaza de arma blanca. Según el informe policíaco, la víctima relató que dos individuos se le acercaron y que uno de ellos, portando un cuchillo, lo intimidó para obligarlo a entregar su auto, un Nissan Sentra color vino del año 2014, así como su teléfono celular. Los asaltantes lograron escapar con el vehículo y el dispositivo móvil, aunque no causaron daño físico al perjudicado. El precinto de Río Piedras atendió la querella de forma preliminar y posteriormente refirió el caso a la División de Robos del CIC de San Juan, que asumió la investigación para dar con los responsables. La Policía Municipal de San Juan solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero de un hombre sospechoso de cometer un robo en Santurce, cuya imagen fue captada por cámaras de seguridad y distribuida como parte de la investigación. Según se informó, el pasado 27 de julio a las 3:57 de la madrugada, el individuo forzó el acceso a una estructura en remodelación ubicada en la calle San Jorge número 271 en Santurce, donde se apropió ilegalmente de varias herramientas de construcción valoradas en aproximadamente $4,000. Entre los artículos hurtados figuran una pulidora, una máquina para cortar cemento, una máquina de lavado a presión y varios taladros. El sospechoso fue descrito como un hombre de tez clara, complexión delgada, que vestía camisa de manga larga color oscura, pantalón mahón largo, tenis blancos y presentaba un tatuaje distintivo en la mejilla derecha. Las autoridades distribuyeron la fotografía obtenida por las cámaras de seguridad con el propósito de que cualquier persona que pueda identificarlo o aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con la policía. La policía investiga dos apropiaciones ilegales reportadas durante la mañana en distintos puntos del municipio de Ponce, que dejaron como saldo pérdidas de miles de dólares en efectivo y artículos personales. El primer incidente ocurrió en el estacionamiento del Home Depot en el centro comercial Reina del Sur, donde el querellante relató que había dejado estacionada su guagua Dodge Ram del 2017 y al regresar descubrió que alguien logró acceso al interior y se apropió de una cartuchera ubicada en la consola central, la cual contenía $5,000 en efectivo. En un segundo caso, reportado en la calle Concordia, esquina Ramón Power, en el casco urbano de Ponce, otro ciudadano denunció que al regresar a su vehículo Chevrolet Colorado del 2021, encontró el cristal del lado del pasajero roto. Del interior, los delincuentes sustrajeron un sobre de nómina con $2,854 en efectivo, además de una cartera tipo viajero con tarjetas de crédito, débito y documentos personales. Ambos casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que continuará con la investigación para dar con los responsables de estos robos. Un operativo antidroga realizado por la División de Drogas de Ponce culminó con el arresto de dos hombres en un punto de drogas del callejón San Juan Nueva Atenas en Ponce, donde las autoridades ocuparon un amplio arsenal de armas, municiones y sustancias controladas. Entre los detenidos figuran Joshua Meléndez Rivera y Yatel Colón Acevedo, ambos de 28 años, quienes fueron sorprendidos en medio de la intervención. Según informó la policía, los agentes confiscaron en la escena un arma de fuego Glock 19 calibre 9 mm
milímetros, 4 cargadores, 75 municiones 9 milímetros, 45 municiones calibre .40 y 20 municiones calibre .38, además de sustancias controladas y $879 en efectivo. Este caso fue consultado con la Fiscalía Federal, quien instruyó que agentes especiales de la ATF asumieran custodia de Meléndez Rivera, quedando bajo jurisdicción federal. En cuanto a Colón Acevedo, su caso será consultado por agentes de la División de Drogas con la Fiscalía de Ponce para la posible erradicación de cargos a nivel estatal. Las autoridades determinaron no causa para arresto contra Luis Cruzado Rodríguez, de 60 años, quien había sido detenido en la madrugada de ayer sábado, tras ser señalado como responsable de disparar y dar muerte a su perro de raza Rottweiler en el patio de su residencia ubicada en el barrio La Garita, en Cabo Rojo. Según trascendió, el incidente fue reportado mediante una llamada al sistema de emergencias que alertó sobre disparos en la vivienda. Al llegar a las autoridades, encontraron al perro sin vida en el área del balcón. De acuerdo con la investigación preliminar, Cruzado Rodríguez, un comerciante de la zona oeste que posee licencia para aportación de armas, alegó que actuó en defensa propia, luego de que su mascota mostrara señales de agresividad que según su versión podría representar un peligro para otras personas. La jueza a cargo del caso en el Tribunal de Mayagüez concluyó que la prueba presentada por el Ministerio Público no configuraba los elementos del delito ni cumplía con lo que persigue la ley, por lo que desestimó el arresto. El abogado del acusado expresó satisfacción con la determinación judicial, asegurando que la prueba que se presentó era contraria o no configuraba los elementos del delito y a lo que persigue la ley. Sin embargo, el proceso no ha concluido. El Ministerio Público ahora dispone de un término de 60 días para evaluar la evidencia y determinar si llevará el caso en alzada. Residentes del sector Hoyo Frío, en el barrio Collores, en Las Piedras, denunciaron las graves condiciones en las que se encuentran dos puentes, que según alertaron están a punto de colapsar, situación que mantiene en riesgo a las familias de la zona, particularmente a 6 hogares que dependen de uno de estos accesos para su movilidad diaria. Los vecinos señalaron que desde el paso del huracán María en 2017, la estructura se ha deteriorado progresivamente y las lluvias registradas ayer agravaron el problema, provocando que el terreno continúe cediendo y aumentando el temor de quedar incomunicado durante una emergencia. La preocupación ha llegado a tal nivel que los residentes, en su mayoría adultos mayores, se han visto obligados a dejar sus vehículos estacionados en áreas apartadas para evitar cruzar los puentes, por miedo a que colapsen en cualquier momento. Indicaron además que hace 8 meses, personal del municipio colocó unas vallas de cemento como medida de seguridad provisional, pero nunca regresaron a continuar los trabajos. Ante estas denuncias, el alcalde de Las Piedras emitió expresiones oficiales en las que reconoció la urgencia de la situación y explicó que la subasta para la rehabilitación de los puentes ya se llevó a cabo, pero la propuesta adjudicada superó los fondos originalmente asignados por FEMA. Por esta razón, aseguró que han iniciado conversaciones directas con la agencia federal para obtener los recursos adicionales que permitan cubrir la diferencia presupuestaria y garantizar que las obras comiencen lo antes posible. Derrumbes, daños en áreas recreativas, escuelas, muelles e incluso el cierre parcial del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vega Baja forman parte de los estragos que dejó el huracán María a este municipio en 2017, y a pesar de que ya han transcurrido 8 años desde aquel devastador impacto, la reconstrucción aún no se ve reflejada por completo en las comunidades afectadas. Actualmente, alrededor de 14 facilidades del Departamento de Recreación y Deportes permanecen cerradas, pues aunque los fondos para las mejoras ya fueron asignados, los trabajos de reparación no han comenzado. En el caso de las obras municipales, se informó que se llevan a cabo labores en el área recreativa El 13, gracias a la asignación de 2.5 millones destinados a la reconstrucción de gazebos y a la rehabilitación del parque de pelota. Asimismo, a la cancha Moisés Navedo se le adjudicaron 18 millones para su rehabilitación, mientras que otros 5 millones fueron asignados al complejo tortuguero Luis Meléndez Cano, donde se espera avanzar con los trabajos en los próximos meses. También se proyectan mejoras en el centro urbano, aunque aún no se ha precisado la fecha de inicio de las mismas, lo que mantiene en expectativa a la comunidad vegabajeña, que por años ha esperado la restauración total de sus espacios deportivos, recreativos y de servicios esenciales.
El secretario del Departamento de Agricultura anunció los nuevos precios de la leche fresca y la leche UHT en Puerto Rico, que entrarán en vigor a partir del 25 de septiembre, según lo establecido en la Orden Administrativa 2025-19. De acuerdo con la disposición, el cuartillo de 32 onzas experimentará una reducción de 1 centavo, bajando de $1.98 a $1.97. El medio galón de 64 onzas permanecerá sin cambios en $3.97, mientras que el galón de 120 onzas reflejará un aumento de 12 centavos, pasando de $6.97 a $7.09. En el caso de la leche UHT, el ajuste será de 9 centavos, aumentando de $2.09 a $2.18. El secretario del Departamento de Agricultura explicó que la Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera llevó a cabo un análisis minucioso de la cadena de costos y márgenes de distribución con el fin de garantizar una compensación justa a ganaderos y elaboradores, pero evitando incrementos significativos para el consumidor final. Añadió que se realizaron vistas públicas y un estudio económico exhaustivo en cumplimiento con la ley número 34 de 1957, asegurando transparencia, equidad y un enfoque de desarrollo agrícola sostenible. Un incendio movilizó a las autoridades en una residencia localizada en el kilómetro 12.9 de la carretera PR 950 sector La Cuchilla del barrio Río Blanco en Naguabo, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre el siniestro. Al llegar al lugar, las unidades de respuesta encontraron a un hombre que presentaba quemaduras en su cuerpo, por lo que fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado por paramédicos de emergencias médicas a una institución hospitalaria, donde al momento se desconoce su condición. Personal del cuerpo de bomberos trabajó intensamente hasta lograr extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras estructuras cercanas, mientras agentes de la policía se hicieron cargo de custodiar la zona como parte de la investigación. Hasta ahora no se ha establecido la causa del incendio, por lo que las autoridades continúan indagando para esclarecer los hechos. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió hoy domingo un aviso de calor extremo para todo Puerto Rico, advirtiendo que los índices de calor podrían alcanzar hasta los 92 grados Fahrenheit, especialmente en las zonas costeras y urbanas. La advertencia permanecerá vigente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras se pronostican también tronadas con lluvias fuertes en la tarde, mayormente en el interior y noroeste del país, acompañada de vientos del sureste entre 10 y 15 millas por hora y una probabilidad de lluvia del 50%. En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes mantiene bajo vigilancia un sistema atmosférico en el Atlántico que podría acercarse al Caribe como una onda tropical activa hacia mediados de la próxima semana, aunque su potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días se considera bajo. Los meteorólogos advirtieron que las condiciones podrían cambiar significativamente entre la noche del martes y el miércoles. Para mañana lunes se espera un breve periodo de aire seco con polvo del Sahara, lo que provocará cielos brumosos, seguido en la tarde por aguaceros aislados de moderada a fuerte intensidad asociados a una vaguada en altura. Las temperaturas máximas continuarán en torno a los 92 grados Fahrenheit con 50% de probabilidad de lluvia. El martes, la vaguada persistirá al norte de la región, manteniendo condiciones inestables con lluvias posibles en el interior y oeste, mientras el calor seguirá presente, aunque con tendencia a moderarse en la medida que se debilite el flujo de viento del sur. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.